yo creo que es importantísimo, no solamente cuando yo veo lo que pasa alrededor en mi ciudad, sino que cuando uno viaja, uno se da cuenta que los problemas que hay en la iglesia actual, aquí en nuestro en local, es lo mismo en todo el mundo. En todo el mundo está pasando lo mismo, tiene los mismos problemas que nosotros tenemos, y el pueblo de Dios, las personas que realmente pertenecen a la iglesia de Jesucristo, necesitan escuchar estos mensajes o estas enseñanzas para indicar o para saber si realmente la iglesia que usted pertenece o la iglesia que usted está asistiendo es una iglesia que realmente es la iglesia de Jesucristo, porque hay un montón de iglesias, y vamos a ver, si usted se recuerda de lo que estamos hablando, que estamos hablando de 7 iglesias. Hay un mensaje de Jesucristo, que Jesucristo manda a las 7 iglesias, y de las 7 iglesias que vemos en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, de las 7 iglesias hay 5 iglesias que no están buenas. Y hay 5 iglesias que el Señor les reprocha algo. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, Dios le dice: todo está bueno, tienes una doctrina excelente, tienes la capacidad de poder distinguir entre lo bueno y lo malo, pero tienes una cosa, te falta una cosa. ¿Y qué es lo que le dice? Que has dejado tu primer amor. Todo está bien, lo has hecho bien hasta este momento, pero has dejado el primer amor. Y el domingo que viene vamos a ver por qué es importante eso, haber dejado el primer amor. Y para examinarlos a nosotros mismos, si realmente nosotros hemos dejado el primer amor. No sé si recuerda usted, no sé usted si se recuerda, ¿no? Si pasaron muchos años, cuando usted recién aceptó al Señor, qué amor, ¿no? Cómo buscaba al Señor, cómo le servía al Señor. Pero han pasado los años y eso como que ha ido, ¿qué? Decayendo, ha ido menguando, y usted dice: pero ¿qué pasa? Se tiene que examinar usted. Por eso es que Pablo dice en su segunda carta, dice: examinaos a vosotros mismos si es que estáis en la fe. Usted tiene que examinarse y pensar. ¿Y cómo se va a examinar usted? Usted se va a examinar estudiando la palabra de Dios. Entonces le dice: todo está bueno, le dice a la iglesia de Éfeso, todo está bueno, pero has dejado una cosa, tu primer amor. A la iglesia de Pérgamo le reprocha la tolerancia del pecado. Toleraban el pecado. Imagínese usted, si usted lee, que eso lo vamos a estudiar más adelante, cuando usted lee Mateo 18, usted se da cuenta que Jesucristo dice que si en la iglesia hay pecado, dice que hay que poner disciplina en la iglesia. Pero esta iglesia de Pérgamo toleraba el pecado, miraba el pecado en la iglesia y lo toleraba, vivía con el pecado, miraba a las personas que estaban pecando en la iglesia y no les ponía disciplina, decía: haga lo que usted quiera. Y eso es importante, poner disciplina en la iglesia. Ahora, cuando yo analizo todos estos puntos, me doy cuenta de que la iglesia de nosotros, estoy hablando de la iglesia de la paz de Cristo, ¿no? La iglesia es un poquito complicado tener estos temas bien o poner estas reglas en la iglesia de disciplina. Número 1, porque nos vemos una vez a la semana, ¿sí? Una vez a la semana venimos a la iglesia. Bueno, unos vienen una vez a la semana, hay unos que vienen una vez al mes. Imagínese usted qué tipo de iglesia estamos viviendo, ¿no? Y usted no se puede meter en la vida de nadie. Usted no puede ir a la casa de su hermano, tiene que llamarle primero, ¿me entiende? Y no puede ir a la casa de su hermano y analizar y pensar y ver si esa persona realmente está viviendo una vida cristiana como debe de ser. Aquí no se da eso. Entonces, cuando usted lee Mateo 18, se da cuenta que si ves a tu hermano, dice, que está cometiendo pecado, dice: ve y habla con él a solas. Si no te escucha, dice, toma a un testigo y ve y habla con él y repréndele a solas. Si no, toma a otro, y si no te hace caso, dice, tenlo como publicano. Eso es poner disciplina en la iglesia. ¿Lo estamos haciendo nosotros? Obviamente no. ¿Por qué? Por la manera que está pasando, no solo la iglesia aquí en Canadá, sino que en el mundo entero en este momento, ¿no? Entonces cada quien anda por su vida. No te metas en mi vida. Yo vivo mi vida cristiana como yo quiero, puede ser así, ¿no? Entonces nosotros vemos, yo no conozco, por ejemplo, la mayoría de ustedes, yo no sé cómo viven. Porque no nos visitamos. Dice que en la iglesia primitiva dice que comían juntos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Iban a las casas, comían juntos, oraban juntos. Eso era la iglesia. Y nosotros ahora una vez a la semana, y eso es con suerte que usted lo veo yo a usted, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, toleraba el pecado la iglesia de Pérgamo, toleraba el pecado. La iglesia de Tiatira, Dios le rechaza que compromete o comprometía la verdad. Sabía
que los que estaban enseñando en la iglesia, y este mensaje son mis mensajes para el pastor, le dice, tengo algo contra ti, le dice al pastor, que comprometes la verdad. Sabes que hay alguien en la iglesia que está enseñando una cosa que no es, y tú permites eso. Toleras y comprometes la verdad, comprometían la verdad la iglesia de Tiatira. La iglesia de Sardis le rechaza, que es una iglesia que tenía el nombre como que era una iglesia viva, pero estaba muerta. Oiga, eso es tremendo. Cuando usted ve ese mensaje, dice, hay iglesias en este momento que están muertas. ¿Qué piensa usted? Exacto. Y no es que no tengan personas en la iglesia. Usted ya lo vamos a ver más adelante, cómo la iglesia estaba haciendo cosas buenas, obras buenas, que usted dice, pero eso es cosa seria, es bueno lo que están haciendo. Pero dice el Señor, pero estás muerta. Te crees que sos rico y eres pobre. Qué tremendo ese mensaje, ¿no? Y la iglesia de la Odisea le dice, tú eres una iglesia tibia. No eres ni helado ni caliente, sino que eres tibio. Ojalá que fueres helado, ojalá que fueres caliente, pero eres una iglesia tibia. Y esto es lo que le reprocha el Señor a estas iglesias. Entonces, es importante ver estos puntos. Usted dice, sí es importante. ¿Por qué? Porque vamos a analizar todos estos mensajes que Jesucristo le manda a la iglesia. Y esto es una indicación cómo estaba la iglesia en el primer siglo. Esto usted se recuerda que Apocalipsis fue escrito como en el año 99, el primer siglo de la iglesia, y ya estaba estos grandes problemas. Habían pasado solamente 40 años desde que Éfeso fue fundada. Y fue fundada nada más y nada menos que por Pablo. No sé si recuerda usted, ¿no? Pablo fue el fundador de la iglesia de Éfeso. Y dice que Pablo predicó en toda Asia. Dice que toda Asia escuchó el mensaje de Dios. Y toda Asia son estas 7 iglesias. ¿Quién entonces fundó las 7 iglesias? Aproximadamente fue Pablo. Y Pablo tenía una doctrina excelente, enseñaba bien. Y después de Pablo era Timoteo. Se recuerda que le dijo, te he puesto a ti para que corrijas lo deficiente en la iglesia. Y usted puede ver entonces, ¿es importante? Sí, es importante. ¿Y por qué? Y no solamente por el contenido es importante, sino el remitente, el que manda estas cartas. ¿Y quién es? Nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Él es el que envía estas cartas. Por esta mañana quiero que veamos cómo Jesucristo se presenta Él mismo en las cartas. Para eso está en su Biblia, vaya a Apocalipsis 2, Apocalipsis capítulo 2. Vamos a empezar a ver cómo Él se presenta. Y vamos a ver que es importante que usted y yo pongamos atención a estos mensajes, porque son importantes no solamente para la iglesia primitiva, era importante, sino para nosotros también. Apocalipsis 2, el versículo 1, ¿lo tiene? Vea lo que dice, Apocalipsis 2, el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Ese es el pastor, escribe a este. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El que manda este mensaje es el que tiene las 7 estrellas, dice, en su diestra. El que anda en medio de los 7 candeleros. Y cuando usted escucha esa frase, tal vez usted no la entiende. ¿Qué significa eso? Entonces tenemos que leer otro versículo, ¿no? El versículo 20 creo que lo explica, del capítulo 1. Versículo 20 del capítulo 1. ¿Lo tiene ahí? Dice, el ministerio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Qué le está diciendo eso? Lo que has visto son las 7 estrellas, son los 7 pastores. Los 7 pastores son los que están en la mano del Señor. Dios los tiene en su mano. Y las 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Dios se mueve en medio de la iglesia. Eso es lo que está diciendo. Cuando ve el versículo 1 entonces, dice que tiene las 7 estrellas y que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice eso, el que se mueve en la iglesia. Entonces usted puede decir que lo que está diciendo es que el que tiene control de los 7 pastores es Dios. Dios los tiene en su mano. Y que Dios se mueve en la iglesia. Entonces podemos decir esta mañana que Jesucristo se mueve en la iglesia. Él está en la iglesia. Él está aquí. Él está en medio de nosotros.
Y no tenemos que, el pastor no tiene que tener ningún temor de predicar la verdad, porque él está en las manos del Señor. Y así se presenta a él. Y vea lo que dice el versículo 7 del capítulo 2. Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esto es importante. Ponga atención a lo que Él dice. ¿Por qué? Porque Él es el que se mueve en la iglesia. Y estamos hablando que Él se mueve en la iglesia cuando la iglesia hace lo que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Tenemos que defender la verdad. Vea el versículo 12. O el versículo 8, perdón. El versículo 8. Dice, y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice eso. Vea lo que dice, cómo se presenta él, el primero y el postrero. ¿Sabe que es una referencia específica a Dios Padre? Si usted lee en Isaías, creo que está, en Isaías está, sí, Isaías 44, mire lo que dice Isaías 44. Así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Así se presenta el Padre en el Antiguo Testamento. Y Jesucristo está diciendo aquí, yo soy el que mando este mensaje a la iglesia, es el primero y el postrero. Y el que estuvo muerto y vivió, usted sabe que eso se está refiriendo específicamente a Jesucristo. Porque Dios nunca ha estado muerto, pero Jesucristo sí estuvo muerto y Él vivió. Entonces tenemos a Dios Padre representado ahí, a Dios Hijo, y ve el versículo 11. Y el que tiene oído dice, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No dice Jesucristo dice a la iglesia, sino el Espíritu dice a la iglesia. Entonces tenemos en esos versículos, tenemos a Dios Padre, a Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Dígame si no es importantísimo estudiar esto entonces y tener el oído atento a lo que el Espíritu dice a la iglesia. Versículo 12. Y escribe, dice, el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Ese que tiene la capacidad que escudriña los pensamientos y discierne las intenciones del corazón. Esa es la Biblia, ¿se acuerda? Eso es Hebreos 4:12. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos. Y Dios se presenta, Jesucristo se presenta como el que tiene la espada de 2 filos y que penetra, que Él puede discernir. Él no solamente ve lo que la gente hace en la iglesia, sino que Él ve el corazón de las personas. Y así se presenta a Él, y por eso usted puede ver en el versículo 17, el versículo 17 que dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Si usted está escuchando esto, porque Él es el que se presenta de esta manera, es el que tiene la espada aguda, el que le penetra su corazón, Él sabe lo que usted está pensando y las intenciones de su corazón. Ponga atención a esas cosas. Versículo 18. Dice, y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante a bronce bruñido, dice esto. Ese dice que tiene ojos, los ojos de él como son, dice, como llama de fuego. ¿Qué significa eso? Que como llama de fuego, que penetra, que ve, que no solamente ve lo que usted hace, sino lo que usted está pensando, lo que usted tiene en su corazón. Y por eso la iglesia, usted cuando ve el mensaje, eran iglesias que supuestamente, si usted las ve así aparentemente, como que estaban haciendo las cosas buenas, pero cuando ve cuando ve realmente lo que estaban haciendo, dice, te hace falta esto. No estás haciendo las cosas como deben de ser. Y por eso ve el versículo 29, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ponga atención, porque este es el que manda el mensaje. ¿Quién es? El que tiene ojos como llama de fuego, que nada se le escapa a ese Dios. A ese Dios que nosotros tenemos, al que manda este mensaje, a él nada se le pasa de largo. Capítulo 3, versículo 1. De Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Sardis,
el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Y no sé si usted se pone a pensar cuando ve eso, ¿qué significan los 7 espíritus de Dios? ¿Será que Dios tiene 7 espíritus? Bueno, vemos en toda la Biblia podemos ver que solo hay un Espíritu Santo. No hay 7 espíritus. Entonces, ¿qué significa? Bueno, hay 2 interpretaciones posibles, de 2 maneras que lo podemos ver. Cuando usted lee Isaías, son los 7 ministerios del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Él tiene toda sabiduría, Él tiene todo poder. Eso es en Isaías 11, versículo 2, usted lo puede leer. Pero hay otra interpretación que creo que es la más correcta, que nosotros lo podemos ver, que podemos ver en el mismo Apocalipsis. Vaya a Apocalipsis 4, versículo 5. Capítulo 4, versículo 5. Dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Había un candelero o habían relámpagos, habían cosas sucediendo, y dice ahí que que son las lámparas de fuego, dice los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y de nuevo le digo, no es que hay 7 espíritus, sino que son los 7 ministerios o los 7 atributos del Espíritu Santo. Ahí en capítulo 5, versículo 6. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus enviados por toda la tierra. ¿Qué significa 7 ojos? 7 ojos es que Él conoce todo, nada se le escapa a Dios. Él se mueve en la iglesia, no solamente en la iglesia, sino que Él se mueve en todo el mundo. Él está viendo todo lo que está aconteciendo y Él tiene capacidad de discernir lo que está en su corazón. Eso es lo que quiere decir los 7 ojos de Dios, es que Él conoce todo. Él tiene todo el poder, Él tiene toda sabiduría, tiene todo conocimiento y tiene toda inteligencia. Él no juzga por la vista. Él no juzga por lo que ve, sino que juzga con justicia. En otras palabras, no podemos impresionar a Dios con lo que hacemos, porque Él conoce nuestro corazón. Es importante entonces el mensaje de Dios. Por eso una vez más, mira el versículo 6 del capítulo 3. Dice, el que tiene oídos, dice, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Usted se pone a pensar, ¿y por qué lo repite una y otra vez? 7 veces lo está repitiendo. El que tiene oídos, oiga. Es importante lo que Dios nos va a decir en estos mensajes de la iglesia. Uno más, el versículo 7 del capítulo 3. Vea lo que dice. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. ¿Qué es lo que dice? Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno ¿qué? Ninguno abre. ¿Qué dice primero? El santo. ¿Qué significa eso? Él es santo. Él no permite pecado. Ninguna persona que tenga pecado va a entrar a la iglesia. Eso es lo que quiere decir. ¿Y qué significa que tiene el verdadero? Usted conoce, es el verdadero, no hay otro Dios fuera de Él, el versículo que leímos, ¿no? Y el que tiene la llave de David significa que Él es el único que tiene la capacidad de dejar entrar a alguien al cielo o cerrarle la puerta a alguien al cielo. Él es el único que tiene la llave para el dominio de que alguien entre al cielo o que alguien no entre al cielo. Por eso es que dice que ninguno, si Él cierra, dice, nadie puede abrir. Y si Él abre, nadie puede cerrar. Es importante entonces poner atención. ¿Y cómo termina ese versículo? El versículo 13, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Por qué? Porque si escuchamos lo que Él dice, vamos a tener entrada al cielo. Si escuchamos y obedecemos, porque hay personas que escuchan y no obedecen, pero Él anda buscando que escuchemos, pero que también obedezcamos la palabra de Dios. Entonces, el que manda el mensaje es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. ¿Se puede poner de pie? Y le puede dar un aplauso al Señor y decirle gracias por tu palabra, gracias por estos mensajes que tú nos has enviado y son importantes para nosotros. Señor Jesús, te damos gracias.